por estar acá presentes en esta conferencia de prensa que estamos organizando con motivo de la presentación de los candidatos de la lista del Partido Político Obrera en las próximas elecciones. Hoy en esta mesa, nuestros candidatos principales van a dirigir algunas palabras. En primer lugar está María Barros, obrera textil, ex trabajadora de la fábrica Mon Sports, ex Textilcom, una luchadora que estuvo al frente de la lucha contra el cierre de la fábrica. Bruno Corso, docente, referente de la docencia autoconvocada de la provincia. Lucía Coronel, también docente, investigadora y becaria del CONICET. Y Gillo Galíndez, docente universitario y abogado querellante de la causa Diego Pachá. Ahora nuestros candidatos nos van a convertir en unas palabras. Vamos a comenzar con Lucía Coronel, nuestra candidata a diputada nacional. Buenos días a todos. En primer lugar queríamos destacar que nuestra lista política del Partido Político Obrera ha sido oficializada. Una lista que va a llevar los reclamos de los trabajadores, una lista encabezada por trabajadores que se han organizado en sus lugares de trabajo, también integrado por estudiantes, docentes, una lista que va a llevar los principales reclamos de los trabajadores. A diferencia de los candidatos testimoniales que llevan hoy los partidos del régimen, que han inundado en estos últimos días con noticias sobre la disgregación que es propia de partidos que han llevado a un tremendo derrumbe social tanto en nuestro país como en nuestra provincia. Nosotros venimos a plantear que en este escenario de derrumbe económico, donde los salarios están por debajo de la línea de pobreza, donde los trabajadores tienen que tener uno o dos trabajos para poder llegar a fin de mes, para poder sostener a sus familias, un escenario donde se ha derrumbado el consumo interno, donde estamos ante un industricidio también, no hay fuentes laborales. Nosotros queremos plantear un programa de salida y queremos caracterizar a este gobierno, el gobierno nacional de Milei, que con la anuencia de la oposición y de la burocracia sindical es el responsable de esta situación. El gobierno ha recortado todo el presupuesto destinado a las necesidades de los trabajadores, todo el presupuesto destinado a la salud, a la educación, ha sido recortado con el objetivo de destinarlo a pagar una deuda usuraria. La deuda con el FMI que ha pedido, ha pagado y ha vuelto a pedir el gobierno, este gobierno como tanto los gobiernos anteriores, no han significado ningún beneficio para los trabajadores, sino que implicó simplemente un rescate para los distintos gobiernos y una situación en la que la deuda cada vez se va agrandando más y se ha vuelto impagable y es de esta característica que nosotros denominamos totalmente usuraria. En este escenario, los llamados opositores, tanto del peronismo, lo que queda de la UCR, la burocracia sindical, han dejado que Milei gobierne por decreto. Le han dejado pasar los vetos a todas las leyes que se han logrado sancionar, por ejemplo, el financiamiento universitario, el aumento jubilatorio, y hoy hay una percepción hasta de estos mismos partidos de que el gobierno está teniendo una crisis y en estos últimos tiempos han buscado preservarse, ¿no? Tomar distancia, algunos gobernadores, algunas figuras de la oposición, pero esto simplemente por una conveniencia y por una autopreservación. Nosotros planteamos que para arrancar todas las reivindicaciones necesarias de los trabajadores, el aumento jubilatorio, el aumento de los salarios, la preservación de los derechos laborales, un salario igual a la canasta familiar, el presupuesto integral para salud y para educación, todas estas reivindicaciones solo pueden arrancarse
de la mano de una lucha conjunta, integral, de todos los trabajadores, de una coordinación y sobre todo de la autoconvocatoria, que es el método que nosotros planteamos para superar a las burocracias sindicales que son completamente cómplices, que es el método que han tomado los docentes de Catamarca, que es el método que han tomado las obreras de Textilcom, también se han autoconvocado para tomar la fábrica y poder defender sus derechos. Nosotros planteamos que este método tiene que extenderse a toda la clase trabajadora y poder tomar una orientación general. De esta forma, poder plantear una huelga general que arranque todos estos reclamos. También queremos plantear que este contexto de crisis no solo se aqueja a nuestro país, a la clase trabajadora de nuestro país, a nuestra provincia, sino que es una crisis de alcance planetario y se traduce en una guerra económica entre las grandes potencias imperialistas. Una guerra que los enfrenta tanto económicamente como militarmente y que está llevando al imperialismo de Estados Unidos e Israel a cometer un genocidio en Palestina. Un genocidio del que el gobierno de Argentina es completamente cómplice. Ante este escenario, en los diferentes países está habiendo grandes movilizaciones, grandes huelgas, pero nosotros planteamos que esto debe extenderse y que debemos, el gobierno de Argentina tiene que romper relaciones con Israel y extender la huelga a una huelga, una manifestación internacional de los trabajadores para ir en contra de la guerra. Planteamos una salida socialista que es el gobierno de trabajadores, un gobierno que distribuya los recursos en pos de las necesidades sociales, las necesidades de los trabajadores, de poder llegar a fin de mes, de poder mantener a nuestras familias como corresponde, poder pagar un alquiler, que haya una buena salud, una buena educación y por esto estamos llevando adelante esta lista con nuestros candidatos y bueno, este es el planteo que queremos venir a traer en el plano nacional. Bueno, ahora va a tomar la palabra María Barros, candidata a diputada provincial. Bueno, muy buenos días a todos los medios aquí presentes. Agradecer a más de uno de los medios que estuvieron presentes siempre en la lucha, fueron parte de nuestra, digamos, salida, porque eran los que siempre estaban en todo el momento que nosotros los necesitábamos. Bueno, decirles que este partido, esta política obrera nace con eso, con la necesidad de cubrir las falencias del Estado provincial, donde abandonaron a los obreros, en el caso nuestro, obreras textiles, con complicidad, digamos, de los gremios, quienes con intereses oscuros, digamos, siempre se acoplan y se unen, digamos, a los gobiernos de turno y no defendiendo a la clase obrera, quienes somos los que los necesitamos realmente. Con esto a que lleva que el gobierno en nuestra situación fue el partícipe necesario de traer empresas de afuera, empresas fantasmas, digamos, y siendo ellos codeudores de estas empresas, porque ellos ayudaban a las empresas con un 60% de nuestro ingreso, pero no a nosotros. Ese ingreso era para las empresas. Y a nosotros, nada, quedábamos olvidados, y por eso nace mi lucha, las ganas de decir, hoy estoy aquí presente y voy a luchar por todos los trabajadores de nuestra provincia que la están pasando mal, así como la hemos pasado mal nosotros, que si bien es cierto hemos luchado, pero ha sido una lucha no con gloria, no una lucha con una, digamos, una coronación, digamos, que lo hubiéramos esperado, que nuestra lucha hubiera sido glorificada si hubiésemos seguido trabajando. Pero bueno, el Estado provincial con sus intereses y eso
hizo a que todo esto se derrumbara. Y hoy nosotros estamos en la lucha. Se terminó de vaciar la empresa, triste todo para nosotros los empleados, que hemos sido más de 132 empleados que quedamos desocupados, que hoy solo 20 están, digamos, trabajando. Por eso nace la lucha esta de continuar por todos los obreros que son olvidados y dejar de esto de ya los políticos tradicionales que solo prometen y no cumplen. Entonces nosotros que estamos hoy acá, conformamos esta lista, queremos ser la voz del pueblo, la voz de los obreros, la voz de los trabajadores ante la legislatura para defender los intereses. Nosotros llevamos el sufrimiento de horas de trabajo, del sacrificio, el acopio de producción, para que se la lleven los empresarios que vinieron y se llenaron sus bolsillos con ayuda del gobierno, mientras nosotros los obreros quedamos acá. Por eso es necesario pedirle a la gente, al pueblo de Catamarca, a todos, que nos apoyen en estas próximas elecciones de octubre y no se queden en la casa. No se queden en la casa, tampoco con un voto blanco, sino, bueno, apoyar esta decisión nuestra de luchar por los trabajadores, los obreros, y que todo salga para fruto de todos los obreros y empleados de toda la provincia. Bueno, y para ir cerrando, va a tomar la palabra Bruno Corso, nuestro candidato y cabeza de lista a diputado provincial. Gracias. Buenos días a todos. Así como lo expresaron mis compañeras, nuestro partido Política Obrera es un partido que va a hacer su debut en estas elecciones aquí en Catamarca, con candidatos en todas las categorías y candidaturas también en el Consejo Deliberante de Capital y Valle Viejo. Tenemos en claro que estas elecciones se dan en un año que está, que podemos decir, está lleno de procesos de luchas a nivel nacional, a nivel local, con los trabajadores saliendo a la calle, con jubilados sosteniendo incansablemente una lucha, estudiantes. Y aquí en Catamarca también ha ocurrido de esta manera, desde el principio de año. De mi parte, bueno, formo parte de los trabajadores de la educación, hemos estado reclamando en este sentido frente a todo tipo de atropellos, ¿no?, contra condiciones laborales, salariales, incluso frente a cuestiones que atentaban directamente el régimen de trabajo de los docentes, conjuntamente, como también lo hemos estado haciendo con los trabajadores en general del Estado, con los trabajadores industriales. Bueno, y en este sentido, Catamarca en particular ha sido el escenario de una de las más importantes irrupciones de trabajadores de los últimos tiempos, las movilizaciones y la rebelión, podríamos decir, educativa, donde la docencia autoconvocada copó la plaza, paralizó la provincia con cortes de calle y pudo lograr una victoria, un triunfo, que fue la derogación del decreto del gobierno provincial, el 884, y en este sentido una demostración que frente al conjunto de trabajadores sirvió para promover un despertar general entre los trabajadores. Esto quiere decir que en el plano posteriormente de esta gran movilización, donde los docentes junto a la familia trabajadora de Catamarca pudimos dar este paso adelante, se sucedieron luchas en todos los planos, particularmente en el plano de los trabajadores, como les estaba diciendo, de los trabajadores de la salud, trabajadores del Estado, que bueno, frente a las condiciones paupérrimas de trabajo, frente al salario miserable al que hemos sido confinados, como fruto, digamos, de la política del gobierno provincial, que está alineado, como lo ha demostrado mi compañera, con el gobierno nacional, pero también con la colaboración de la burocracia sindical, de todos la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales aquí en Catamarca
actúa en colaboración con el gobierno y en este sentido se colocan en la vereda del frente de los trabajadores. Y por eso hemos elegido la autoconvocatoria y por eso de Política Obrera convocamos a que se profundiza, se extienda las convocatorias como un método de lucha. Y esto para nosotros es muy importante, porque estas autoconvocatorias también han generado al interior de los sindicatos, como está pasando actualmente en el sindicato docente, un movimiento de recuperación, porque tenemos en claro que las fuerzas de los trabajadores van a emerger de los lugares de trabajo, en las asambleas, con las coordinadoras, pero toda vez que los trabajadores podamos ingresar a los sindicatos y desplazar a la burocracia para recuperar estos órganos tan importantes para la coordinación, la unificación de la lucha de los trabajadores, es lo que estamos asistiendo y es lo que nosotros también planteamos que es un camino para desarrollar. En este sentido, Política Obrera, con todos nuestros candidatos vamos a hacer esta campaña en función de plantear a los trabajadores que así como damos la lucha en el terreno de reivindicaciones económicas por nuestro trabajo, por nuestro salario, también tomemos parte en la lucha política, no cediendo este escenario a los políticos tradicionales que hacen demagogia, pero nosotros también vamos a desenmascararlo, porque aquellos que aquí son minoría gobiernan en otras provincias y co-gobiernan junto a Milei en el Parlamento, colaborando con su voto, colaborando con esta orientación, que es una orientación que va, que ya estamos viendo en la práctica. Es una política de derrumbe, una política de pérdida de puestos de trabajo, y en este sentido los trabajadores tenemos la gran posibilidad de reunirnos, de reagruparnos y de darle fuerza a una alternativa política, y para esto nuestra organización se presenta en estas elecciones. Llamamos a los trabajadores a escuchar, a apoyar esta propuesta en las elecciones, pero fundamentalmente desarrollando los procesos huelguísticos que son necesarios para imponer la defensa de los derechos de los trabajadores en todos los planos. Ustedes venían trabajando en conjunto con la izquierda en las diferentes movilizaciones, han sido acompañados a los diferentes sectores. ¿Por qué dividir en este sentido las fuerzas políticas con criterios o no más o menos similares en cuanto a la lucha de los trabajadores, aquí por otro lado y por la izquierda? Cuando se refiere a la izquierda, seguramente usted está hablando del PITU. Bueno, en este sentido, respecto a esta fuerza política, a esta coalición, nosotros hemos visto, cuando se ha demostrado en el terreno político de la práctica, que se ha convertido en una colateral del PJ kirchnerista. En primera instancia, esto se demuestra en la formación de interbloques en el propio Congreso, el Frente de Izquierda Unidad Nacional y Popular, una cosa por el estilo, votando candidatos presidenciales, como fue el llamado a votar al voto de masa, quien venía a las elecciones con un programa que hoy por hoy está llevando y profundizando Milei, pero no tenía diferencias sustanciales en función de quienes tenían que pagar el costo de la crisis, como lo estamos viendo para el poder político somos los trabajadores, y porque frente al escenario de las luchas es una fuerza que convoca no a los trabajadores a llevar adelante estas huelgas que son necesarias, sino que se dirige hacia la CGT, justamente a la burocracia de la cual no podemos esperar nada. Entonces, la respuesta es que frente a este escenario, donde los trabajadores necesariamente tenemos que poner en pie alternativas independientes, esta fuerza política no ha demostrado que no va en esa orientación, y por eso Política Obrera se presenta para postular a los trabajadores no como furgón de cola de la burocracia o los partidos políticos que nosotros ya conocemos y han gobernado Catamarca, sino poniendo en pie una fuerza política propia, la fuerza política de los trabajadores, porque tenemos en claro que para poder llevar adelante todas nuestras reivindicaciones, no solamente su defensa, sino su efectivización, es fundamental la acción conjunta de los trabajadores. Doctor Gavile, ¿cómo hacer esta nueva fuerza política para enamorar a la comunidad, a los catamarqueños especialmente, que están descreídos?
en todo el país por la política, precisamente. Bueno, nosotros constituimos una nueva fuerza justamente. Nosotros creemos que estamos por significar un campo de oxigenación frente a todo un derrumbe, un descreimiento en el sistema democrático. Nosotros no perdemos la esperanza, ¿no es cierto?, en que los trabajadores tengan su propia herramienta política para salir a flote, para luchar por sus reivindicaciones, para estar en la calle, defendiendo a jubilados, como lo venimos haciendo, en la lucha docente, en la lucha universitaria, defendiendo todo este tipo de reclamos y de lucha. Y un poco completando lo que dice mi compañero Bruno, eso es también lo que nos diferencia un poco de esta izquierda tradicional, es que nosotros no estamos apelando a la CGT para convocar un paro, para convocar una movilización, sino nosotros creemos en las fuerzas autoorganizadas del pueblo, de los ciudadanos. Básicamente eso, nosotros creemos en ese seno de la democracia que constituye la población. No estamos esperando de representantes que nos convoquen o que nos digan qué hacer o qué no hacer. Por eso creemos que esta fuerza significa justamente un nuevo panorama frente a todo el declive y derrumbe político que presentan las fuerzas tradicionales, ya tanto de fuerza de derecha como de centro izquierda, lo que se reclaman socialdemócratas, como el Partido Radical, que se ha alineado completamente con el gobierno nacional, prácticamente hasta el punto de casi desaparecer, o los liberales de Buenos Aires, del PRO, que también están en vías de extinción, como así también el derrumbe y la división del peronismo, que por otro lado no muestran nada nuevo. Ustedes han visto las candidaturas puramente testimoniales, en vez de llevar en sus listas a trabajadores, a gente que pueda representar los intereses verdaderos, los intereses populares, están llevando candidaturas testimoniales, puramente testimoniales, que no representan a nadie, y por el otro lado, por la derecha, lleva candidaturas que pertenecen al campo de al campo del pastiche, de los actores de televisión, no me acuerdo en este momento, claro, todo este tipo de gente que no significa nada, sino que tiene una representación chabacana, banal, por así decirlo. Bien, si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla ahora, y si no, empezar. Bueno, a Lucía Coronel le quisiera preguntar, bueno, usted encabeza la lista nacional, bueno, ¿qué lugar ocupa la agenda, la problemática de la precarización laboral y la situación de los becarios de CONICET? Bien, bueno, claramente yo como becaria de CONICET, en mi lugar de trabajo tenemos una situación que se comparte con todo el sistema científico tecnológico nacional y a su vez con las universidades nacionales. Este gobierno, así como a todo presupuesto que tenga un destino social, como el de la salud también, en la educación universitaria, ha lanzado un ataque de recorte presupuestario y también un ataque de desprestigio, de poner en duda las universidades nacionales, poner en duda el valor del sistema científico, las producciones científicas, especialmente en las ciencias sociales, y esto no ha hecho más que, en el plano de lo real, de lo salarial, de nuestras condiciones laborales, las ha empeorado totalmente. Actualmente en el sistema científico, bueno, que como becarios, los becarios no tenemos un salario, sino un estipendio, que son años de formación invertidos en un doctorado, sin tener un salario, sin tener aportes previsionales. Ahora la situación se ha mejorado porque no están ingresando becarios, no están ingresando nuevos investigadores al sistema científico-tecnológico. Hay investigadores que ya tenían aprobado sus evaluaciones y no han ingresado. Entonces, en este sentido,
también promovemos la organización de los trabajadores de la ciencia, de la técnica, de las universidades nacionales que hoy se ven vaciadas también por el recorte salarial a los docentes y porque no se ha actualizado el presupuesto universitario. Hay muchos docentes que están renunciando a sus trabajos porque no ganan más de 200, 300 mil pesos. Entonces, en todo este escenario, nosotros queremos denunciar que este gobierno nacional ha profundizado esta crisis y es un ataque sistemático. Y promovemos la autoorganización, como decíamos, también las autoconvocatorias en el seno de las universidades. Nosotros las hemos llevado adelante junto con el profesor Galíndez en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y bueno, también se puede hacer toda una serie de denuncias a las autoridades propias, ¿no?, de las universidades nacionales de cada provincia, de nuestra provincia, que aplican el ajuste en cada unidad académica. Y una pregunta para usted, bueno, que encabeza la lista provincial, bueno, viene del sector docente, ¿cómo se traduce esa experiencia de lucha en la legislatura catamarqueña? Bueno, respecto al Poder Judicial, nosotros tuvimos una experiencia inmediatamente después de lo que fue la inmensa marcha de mayo, cuando horas antes de esta movilización, todos los funcionarios de todos los poderes, incluso la burocracia sindical, hablaban en contra de la autoconvocatoria, subestimando nuestra inteligencia, planteando que no sabemos interpretar una documentación. Quedó claro que la autoconvocatoria y la lucha era la que tenía razón. Bueno, posteriormente hemos visto cómo legisladores de ambas cámaras buscaban, por un lado, tratar de cooptar la movilización a partir, digamos, del acercamiento a varios docentes, o por el otro lado, formando comisiones multisectoriales, o incluso también planteando la reforma de nuestro estatuto docente, que es una cuestión muy sensible para nosotros. Y en cada caso, los parlamentarios que no han logrado y no han podido hacer absolutamente nada por los trabajadores de la educación y por la educación, más que profundizar la situación crítica que tenemos hoy en día, pretendían anotarse como los voceros de los trabajadores de la educación en ese caso, como ahora salen a pedir el voto anotándose como los voceros de los trabajadores en general de Catamarca. Entonces, frente a esta experiencia, lo que nosotros planteamos es llevar adelante en esta campaña todos los reclamos de los trabajadores, convocar a los trabajadores que intervengan y en este sentido llevar a la legislatura tribuno de trabajadores que podamos tomar la palabra en esos espacios y a partir de las acciones conjuntas desde las autoconvocatorias, de los lugares de trabajo, luchar en el seno del Parlamento para materializar lo que nosotros venimos levantando como reclamo en cada una de las movilizaciones. Bruno, ¿cómo está organizada esta nueva fuerza política en el interior provincial? En el interior provincial estamos formando listas en Valle Viejo para el Consejo Deliberante y en Capital. Esa es la propuesta actualmente de nuestra fuerza política. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.